Buenas noches, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que está impulsando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en su sede acá en Guatemala. El espacio que nos convoca tiene el nombre de Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. Y el objetivo principal de este espacio es propiciar debates acerca de temas que consideramos son de importancia nacional, no solo por su inserción en lo que pueda incidir en política pública, sino también para fortalecer otros espacios de discusión que actualmente se tienen en la sociedad civil. Así que esperamos de que estos temas que a lo largo de estos meses vamos a ir tratando sea de interés. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Miradas y Perspectivas, donde queremos compartir con ustedes los hallazgos, los principales hallazgos del estudio Contar con Datos para dejar de contar con vidas silenciadas, que muestra los avances y los desafíos en el registro de la problemática vinculada a suicidios y embarazos en adolescentes, pero además también aborda cuáles son los principales vacíos en las políticas de salud mental y de juventud. Y lo queremos hacer a través de un diálogo entre nosotras. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Lucía Ramazzini. Emma López, muchísimas gracias por la invitación y por abrir estos espacios para compartir estos hallazgos tan importantes. Que además lo hacemos en una fecha intencionada, y es porque nos encontramos entre el 26 de septiembre, donde se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y el 11 de octubre, que es el Día Internacional de las Niñas. Así que, pues empezando, Emma, yo creo que valdría la pena contarle a la audiencia cuáles son los objetivos del estudio que después se derivó en un policy paper, y además que contes también un poco sobre la metodología. Muchas gracias, Ana Lucía, y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Pues en realidad el policy paper pretende ser un documento que brinde elementos, ¿verdad? Y nos ayude a dimensionar cuál es la situación, tanto de registro como las realidades de las adolescentes que se están enfrentando a embarazos pues no deseados, no planificados o forzados en muchos de los casos. Esto lo hicimos a través de una metodología que tiene un componente cuantitativo y un componente cualitativo. En términos cuantitativos, pues lo que trabajamos fue solicitar a través de información pública a distintas instituciones, tales como la Policía Nacional Civil, el Registro Nacional de Personas, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, pues saber qué están registrando, cómo están registrando según sus mandatos y según la naturaleza de cada una de las instituciones, para ver además estos vacíos o si hay avances en esto, y ya tú nos vas a comentar un poco más. Y en términos cualitativos, que también es una parte pues relevante, importante para conocer más allá de los datos cómo se está viviendo esto, pues tenemos la documentación de casos entre 2021 y 2022, aunque por la relevancia colocamos 2 casos de 2023, y cómo lo están manejando los medios, además las narrativas, y qué tanto se está visibilizando a través de medios de comunicación. Y por otro lado, pues también tenemos un caso paradigmático que nos ayuda a reconocer a través de la historia, ¿verdad?, cuáles son las falencias de estas instituciones ante un caso de suicidio en los que se desconoce si la adolescente estaba embarazada o no, y eso ya es un hallazgo en sí mismo. Y por último, pues un análisis de las políticas con las que contamos actualmente que entrelazan esta problemática, ¿verdad? La política institucional de salud mental y la política de juventudes, que ya vamos a conocer un poco más qué encontramos en ellas. Pero nosotras venimos trabajando desde hace unos años en esto.
¿qué nos puedes contar sobre estos antecedentes y este interés en continuar trabajando esta problemática? Muchas gracias, Sema. De hecho, el paper que realizamos tiene sus antecedentes en una investigación, y la investigación se titula Una tragedia de la que no se habla, vidas silenciadas, que lo que hace justamente es articular suicidio y embarazo. En esta investigación que realizamos y la lanzamos en el 2019, hacemos la documentación de 14 historias de adolescentes embarazadas derivadas de violencia sexual, y pues cómo toman la decisión del suicidio. Ya vamos a ver que el suicidio pues no es una decisión únicamente personal, sino que también tiene condicionantes sociales que te van orillando a hacerlo. Pero esta investigación fue bastante fuerte, porque lo que hizo fue generar una serie de recomendaciones a instituciones que están involucradas en la problemática en cuanto al registro de sus datos, aparte de esas 14 historias. Y dentro de las recomendaciones, una era, bueno, necesitamos calidad en el dato, necesitamos que el dato sea más preciso y que haya una cultura también de registro de datos. De esa cuenta entonces hicimos este policy paper, que por eso se llama Contar con Datos, para no contar con vidas silenciadas, haciendo referencia a esa primera investigación, y pusimos la mirada analítica ahora entre el 2020 y el 2022. Es decir, si la investigación previa fue del 2009 al 2019, lo quisimos hacer en el 2020 al 2022, tratando de mostrar justamente cuáles son los avances, pero también cuáles son los grandes desafíos que aún continúan vigentes. En ese sentido, por ejemplo, ya a partir de las instituciones que tú mencionaste, en el caso del Ministerio de Salud se logró registrar ya como causa de muerte materna el suicidio, que la clasificación internacional de enfermedades ya lo ubica como causal de muerte materna y además una causa directa. Y por eso cuando hacemos la solicitud de acceso a información pública nos encontramos con 16 casos entre el 2020 y el 2022. Y vemos que los casos de suicidio de adolescentes por embarazo, o sea, muerte materna por suicidio, los tenemos en departamentos clave. Alta Verapaz, recuerdas que es uno de los departamentos que más salta la vista en esta situación, junto con Huehuetenango, pero también tenemos Quiché y también tenemos el departamento de Guatemala. Entonces vemos en el caso del Ministerio de Salud pues que ha habido un avance en el registro y en el reconocimiento del suicidio como causa de muerte materna. Pero luego vamos, por ejemplo, al RENAP, que se encarga, es una institución que se encarga del registro de los eventos civiles de las personas. Y ahí encontramos un caso específico, ¿verdad?, de muerte de una adolescente, una menor de 20 años, porque nos adjudicamos pues a la descripción de adolescencia de la OPS, y entonces ahí encontramos específicamente un caso, y las inquietudes que nos saltaron fueron muchas, porque frente a los 16 casos encontrados de muerte materna por suicidio en el Ministerio de Salud, vemos solo uno en el caso de RENAP, de muerte en adolescentes por suicidio estando en estado de gestación, como es que lo manejan. ¿Qué pasa con los otros casos? Eso es algo que seguimos, digamos, debatiendo, discutiendo y tratando de encontrar también esa información. Y luego si vamos al INASIF, que era otra de las instituciones que tú mencionabas, es interesante el avance, porque previo a la investigación de vidas silenciadas no registraban el embarazo en su ventanilla de registro, en sus bases de datos. Hoy por hoy ya se cuenta con la ventana que dice indicios de embarazo precisamente ahí. Y eso pues nos permite ir vinculando, ¿verdad?, las causas de muerte con la posibilidad de un embarazo. Sabemos que el INASIF no es quien determina si fue homicidio o suicidio, porque no le compete por mandato. Lo que hace el INASIF es plantear la causa de la muerte, ¿verdad? Puede decir ahorcamiento o asfixia por ahorcamiento, puede decir ingesta de veneno, etcétera, pero no va a explicar o a determinar si es un suicidio o un homicidio. Recordemos que en el caso de Guatemala, además, el suicidio no es un delito.
Entonces también cuando nos vamos a el Ministerio Público, muchos de estos casos van a ser desestimados porque no hay delito que perseguir, no hay a quien perseguir. Sin embargo, la inducción al suicidio sí es un delito. Entonces, la idea es que pueda haber una investigación que permita dar cuenta si en estos casos también hubo una inducción al suicidio de parte de los agresores en el marco de la violencia sexual. Y esa parte también es muy importante de visibilizarla. Cuando vamos, por ejemplo, a analizar la información que obtuvimos en la Policía Nacional Civil, la información que nos dieron, vemos que no estaba desagregada por año simple de edad, sino que tienden a ser agrupaciones. Entonces, era un poco difícil si nosotras estábamos haciendo el análisis de menores de 20 años, pues articularlo con los rangos etarios que la Policía Nacional Civil nos dio. Esto contrasta con los datos que la policía le pasa al INE, donde sí hay año simplificado. Pero aquí hay otros hallazgos en este paper que podrían abrir otras líneas de investigación. Y lo discutíamos contigo, Emma. Por ejemplo, el hecho de que los intentos de suicidio entre 18 a 25 años se dan, la mayoría, un 85%, en el caso del Departamento de Guatemala. O sea, esto también nos va abriendo nuevas líneas de investigación. Y finalmente, en el caso de los bomberos, nos acercamos a la unidad de acceso a información pública de los bomberos municipales, y la razón es que muchas veces en los casos de suicidio quienes llegan primero son los bomberos. Entonces queríamos averiguar cómo manejaban la información y si esta quedaba consignada. Pero nos decían que ellos se encargan básicamente de personas vivas, ¿verdad? No de levantamiento ni de movilización de cadáveres. En todo caso, pues llaman a Policía Nacional Civil. Y si en todo caso hay una adolescente que esté teniendo un intento de suicidio y llaman a los bomberos, tratan de ubicarla en un lugar seguro mientras llega la atención adecuada a la que ellos la refieren. Esos son solo algunos de los hallazgos que ustedes pueden encontrar más específicamente en el policy paper que hicimos. Muchas gracias, Ana Lucía. Y en ese sentido, digamos, el componente cuantitativo del cual ya nos das los hallazgos a través de estas instituciones y la información que pudimos recibir, ¿verdad? Pero cómo esta además se traduce en política pública era quizá uno de los objetivos pues, más puntuales del paper, ¿verdad? Y pues para ello el análisis de las políticas de salud mental, que es una política institucional que tiene como ente rector pues al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la política de juventudes, que esta sí es una política pues pública, ¿verdad? ¿Por qué estas dos, verdad? Pues porque justo hay que reconocer que el embarazo en cualquier etapa de la vida de una mujer representa un cambio y tiene un impacto directo sobre las personas y particularmente sobre las mujeres, ¿verdad? Estos cambios, claro, se dan a nivel biológico, pero también psicológico y social, ¿verdad? Y determinan pues un cambio de vida que ellas tienen. Y en ese sentido, además, colocándole el elemento de condición social de juventud, o en este caso pues también de adolescencia, tiene como sus propias particularidades, ¿verdad? Y por eso era pues tan determinante para nosotras pues poder colocarlo en este análisis de estas dos políticas. Y lo que encontramos pues es que inicialmente la política de salud mental, que como decía es una política institucional, tiene un desfase de al menos 7 años, ¿verdad? Porque es una política que va de 2007 a 2015 y no ha habido una actualización, que tuvimos conocimiento, digamos, un acercamiento a distintas personas, a distintos actores clave que nos decían que están en actualización, pero no obtuvimos nada de ello, ¿verdad? Entonces el análisis se hace sobre esta última versión. Y el desfase es evidente, ¿verdad? Estaba hablando de una realidad, de un contexto que ya no es apropiado, ¿verdad? Que si se elaboró en 2006, 2007, pues ya no es la misma realidad, especialmente también colocando un pospandemia del cual conocemos tan poco. Y que, por ejemplo, no se está observando el suicidio como
como un fenómeno multicausal, que ya tú lo decías, ¿verdad? No como una decisión personal e individual, sino además colocarlo en medio de un contexto con particularidades y condiciones específicas. Además, no hay, por ejemplo, un enfoque psicosocial en el cual se pueda dialogar, ¿verdad? El cómo la salud mental tiene un impacto, pues, en las condiciones en las que se viven. Además no tiene una perspectiva interseccional. Por ejemplo, tú mencionabas una prevalencia de esta problemática en ciertos departamentos, pues conocer cuáles son las condiciones en las cuales se está viviendo en estos departamentos y cómo esto impacta la salud mental también, ¿verdad? Entonces esos vacíos los encontramos, es evidente esta carencia, no tiene un enfoque de desarrollo que atienda, digamos, a los compromisos de Estado actuales, ¿verdad?, que vigentes. Y por otro lado, la política de juventud, que comprende de 2021 a 2032, pues esta sí, ¿verdad? En esta sí podemos reconocer un avance evidentemente más actualizado, ¿verdad?, que habla ya de derechos sexuales y reproductivos, que están de manera inherente ligados a esta problemática, ¿verdad? Habla sobre suicidio, sin embargo, pues no se habla como una cuestión prioritaria, a pesar de los datos que se tienen actualmente, ¿verdad? Y que lo vemos como un fenómeno. Cualquiera que en cada comunidad a la que hemos ido, pues hemos escuchado casos, ¿verdad? Además, la garantía de la educación integral en sexualidad, que sabemos que es un campo en disputa en estos momentos. Y estas otras, digamos, condiciones que pudieran estar y que no las encontramos, pero reconocemos que hay un avance en esta actualización. Sin embargo, cabe mencionar que ninguna de las dos está vigente en este momento. De la política de juventud lo que obtuvimos, pues, fue un borrador, el cual no está en vigencia actualmente. Entonces, digamos, en este diálogo entre los hallazgos que tú ya nos mencionabas y cómo se traduce esto en política pública, pues definitivamente tenemos conclusiones para decir en nuestro policy paper. Muchas gracias, Emma. Y efectivamente, cuando hablamos de las conclusiones de este paper, lo que hacemos es un registro de 12 conclusiones que ustedes ya podrán ver a la hora de leerlo. Pero creo que más allá de ir diciendo cada una de las conclusiones, podemos dar a conocer 3 ideas centrales, diría yo, que atraviesan todas estas conclusiones. Y pienso que una idea fundamental que tratamos de plasmar ahí es que el hecho de ser adolescente, estar embarazada, que ese embarazo se derive de violencia sexual, es un riesgo. Y un riesgo que es fundamental porque irrumpe en sus vidas y llega entonces hasta la decisión del suicidio, que hemos resaltado a lo largo del programa, que no es solo en términos individuales, sino que tiene que ver con el condicionamiento social. Otra de las ideas centrales tiene que ver precisamente con el registro de los datos. Claro, cada institución tiene su mandato y eso es algo, pues, que una lo puede entender, pero necesitamos tener un registro más preciso que nos dé cuenta de la magnitud de esta problemática. Ya se han logrado avances como los que les mencionamos, pero también necesitamos que estos datos sean interoperables entre las instituciones, es decir, que puedan dar cuenta de una respuesta más integral para prevenir pues lo que se está viviendo en términos de suicidio derivado de embarazos. Y la otra tercera gran idea tiene que ver precisamente con lo que tú ya nos conversabas y nos planteabas, que es con la política pública. O sea, necesitamos que estos datos alimenten la política pública para hacer que realmente sean mecanismos y herramientas de atención y prevención al suicidio en adolescentes por embarazo. Y sabemos entonces que la política pública es un nivel, ¿no? Y que necesitamos también abordar la problemática en distintos niveles. Abordarla con las familias, abordarla en términos comunitarios, abordarla en la escuela, abordarla también con la propia adolescente. Y esto es fundamental para irle dando herramientas también y que puedan, pues, enfrentar estas situaciones o darles otras posibilidades también para poderlas abordar. Y si tú nos puedes comentar también las recomendaciones que planteamos. Gracias, Ana Lucía. Yo creo que justo englobas estas 3 ideas, ¿verdad?, en las cuales se puntualizan las conclusiones, las 12 conclusiones, y en concordancia pues hicimos también pues 12 recomendaciones que atienden a cada una de estas. En esa misma línea, pues lo que tenemos es
pues ya reconocer la muerte materna por suicidio como una causa directa, digamos, que ya está en estándares internacionales y los cuales necesitamos incorporar en el país para contar con mejor calidad de los datos y que, como decía Ana Lucía, pues estos puedan ser interoperables, que además nos ayuden a dimensionar cuál es la magnitud de esta problemática, porque definitivamente tanto la investigación como el paper, pues le llamamos vidas silenciadas porque estas no aparecen ni en los registros de manera contundente y tampoco se está hablando de ellos. Entonces, recomendar a cada una de las instituciones involucradas y obviamente un llamado a la sociedad en general a colocar esto como una prioridad, ¿verdad? Sobre todo frente a los datos que tenemos, con los que sí contamos, que ya son suficientemente pues alarmantes, ¿verdad? Y en el caso de la política pública, pues continuamos haciendo recomendaciones para atender los vacíos que han sido identificados y claro, si hay un avance más allá de estos vacíos y contar con más evidencia científica, contar con otros documentos que puedan dar cuenta, ¿verdad?, de la realidad de las juventudes, pues incorporarlos y tomarlos en cuenta para las decisiones que se tomen y además para los presupuestos e inversión que se haga. Tenemos 6 millones de jóvenes y jóvenes en el país, lo cual pues nos hace un llamado contundente y necesario para atender esta y tantas otras problemáticas que se tienen actualmente. Hemos hablado que esta problemática es una problemática de salud pública y de derechos humanos. Y es necesario poner también el análisis en los suicidios derivados de los embarazos. Les invitamos a quienes se sumaron el día de hoy en este cuarto capítulo a que puedan pues, bajar este policy paper en la página de Flaxo y ahí además van a encontrar otra serie de investigaciones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos en niñas y adolescentes. ¿Qué queremos con todo esto? Pues una de las misiones de Flaxo es precisamente hacer que la investigación provea de evidencia científica para incidir en política pública y eso realmente pues es un compromiso académico también. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Emma por estar en este diálogo y a quienes nos acompañaron también. Esperamos verles en el próximo episodio de Miradas y Perspectivas. Que estén muy bien.